En la fiesta de Navidad de la oficina de mi esposo, su madre presentó a su interna de 21 años como su futura esposa ante toda la compañía. Ella es todo lo que su esposa actual no es: joven, inteligente y sin hijos, anunció. El salón estalló en risas mientras brindaban, hasta que revelé la verdadera identidad de la interna, y un solo brindis esa noche les costó todo. Ella es joven, inteligente y sin hijos, todo lo que Matthew necesita en una pareja. Cynthia, mi suegra, declaró a la fiesta de Navidad abarrotada, con su brazo alrededor de Sandra como si hubiera encontrado a la nuera perfecta. Todo el equipo ejecutivo se quedó congelado con sus bebidas a medio camino hacia los labios, observando este drama familiar desarrollarse en tiempo real. Sentí que mis rodillas flaqueaban mientras Matthew daba un paso adelante para abrazar a Sandra, aceptando felicitaciones de colegas con quienes había trabajado durante 5 años. Estaban celebrando el compromiso de mi esposo con otra mujer mientras yo estaba allí como un fantasma en mi propio funeral. Pero mientras observaba esta pesadilla desarrollarse ante mí, mi mente retrocedió a través de los meses de señales de advertencia que había estado demasiado ciega para ver con claridad. Cada momento sospechoso, cada comportamiento extraño, cada bandera roja que había racionalizado ahora, se cristalizaba en una claridad devastadora perfecta. Antes de continuar, quiero agradecerte por unirte a mí en compartir historias sobre mujeres que se niegan a ser descartadas en silencio. Si crees que los votos matrimoniales deberían significar algo y que la traición merece consecuencias, por favor considera suscribirte. Nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar esto. Las señales habían estado acumulándose desde principios de otoño, sutiles al principio, pero creciendo más obvias con cada semana que pasaba. Comenzó con el horario de trabajo de Matthew, volviéndose errático de maneras que desafiaban explicación. Siempre había sido dedicado a su carrera, pero este cambio se sentía diferente, más secreto, más personal. Empezó a quedarse en la oficina hasta las 9 o 10 de la noche, alegando proyectos urgentes que de alguna manera nunca aparecían en ningún informe trimestral o comunicación de la compañía a la que yo tenía acceso. Cuando le ofrecí empacar cena para esas noches largas, me la quitaba de las manos con desdén. Ya pedí algo con el equipo, decía, aunque cuando llamaba a la oficina después de horas para ver cómo estaba, el guardia de seguridad nocturno me decía que el edificio había estado mayormente vacío desde las 6:30. Las contradicciones eran flagrantes, pero me convencí de que debía haber explicaciones razonables que simplemente no estaba viendo. Sus hábitos personales cambiaron de maneras que me erizaban la piel con inquietud. Matthew empezó a ducharse inmediatamente después de llegar a casa. Incluso en días en que afirmaba haber estado sentado en salas de conferencias con aire acondicionado toda la noche, su colonia se volvió más pesada, más cara, como si intentara enmascarar olores que no pertenecían a una oficina corporativa. Cambió de aftershave también, abandonando el aroma amaderado familiar que le compré para Navidad en favor de algo cítrico y agresivo que hacía que nuestra habitación oliera a algo extranjero. El teléfono se convirtió en su compañero constante, nunca saliendo de su vista, incluso en nuestros momentos más íntimos. Lo llevaba al baño, lo mantenía boca abajo durante las cenas y dormía con él bajo la almohada en lugar de en la mesita de noche, donde había descansado durante 5 años de matrimonio. Cuando vibraba durante películas o noches tranquilas juntos, echaba un vistazo a la pantalla con una expresión que nunca había visto antes. Excitación mezclada con culpa que hacía que mi estómago se revolviera de temor. Nuestros estados de cuenta de tarjetas de crédito comenzaron a contar una historia que al principio tuve demasiado miedo de leer correctamente. Restaurantes caros aparecían con frecuencia creciente. Lugares como Bella Vista, el Jardín Terraza y el Moonlight Bistro, establecimientos conocidos por su ambiente romántico en lugar de networking empresarial. Cuando preguntaba por estos cargos, Matthew tejía elaborados cuentos sobre entretenimiento de clientes y eventos de networking de la industria, pero el horario nunca coincidía con su agenda declarada. Los recibos mostraban cenas íntimas para 2 a las 8:30 en noches en que Matthew afirmaba estar en reuniones de presupuesto que oficialmente terminaban a las 5:00. Los restaurantes que visitaba se especializaban en cenas para parejas con mesas de candelabro y maridajes de vino, diseñados para noches románticas en lugar de discusiones profesionales. Comencé a fotografiar secretamente cada estado de cuenta antes de que Matthew pudiera revisarlos, construyendo una colección de evidencia que no estaba lista para confrontar. Las compras de joyería empezaron a aparecer mensualmente, cantidades pequeñas individualmente,
pero formando un patrón condenatorio cuando se veían colectivamente. Pendientes de oro delicados de Meridian Jewelers, un brazalete de plata de Crown & Company, pendientes de perla de Prestige Gems. Cuando busqué exhaustivamente nuestra casa, pensando que quizás Matthew estaba planeando regalos sorpresa para nuestro aniversario o vacaciones próximas, no encontré nada nuevo en mi colección de joyas. Estos artículos hermosos y caros iban a otro lugar, a alguien más que estaba recibiendo los gestos románticos que yo había dejado de recibir meses atrás. Los cargos de hotel se convirtieron en la evidencia más devastadora, aunque intenté desesperadamente racionalizarlos. El Hotel Metropolitano aparecía regularmente, suites ejecutivas reservadas para múltiples noches durante periodos en que Matthew afirmaba estar asistiendo a conferencias de negocios cruciales. Cuando llamaba al coordinador de eventos del hotel para preguntar por detalles de la conferencia, fingiendo que intentaba coordinar mi propio horario alrededor de sus viajes, no tenían registro de ningún evento corporativo durante esas fechas. Las suites de lujo se reservaban bajo el nombre personal de Matthew, para lo que eran claramente escapadas románticas con alguien que definitivamente no era su esposa. Los cargos de servicio de habitación, tratamientos de spa y entregas de champán de última hora pintaban un cuadro de fines de semana íntimos que me ponían físicamente enferma de imaginar. La involucración repentina aumentada de Cynthia en nuestro matrimonio debería haber sido la señal de advertencia más clara de todas. Nunca me había aprobado completamente, pero su desaprobación siempre había sido manejable a través de distancia educada y amabilidades superficiales. Recientemente, su enfoque se volvió estratégico y propositivo, de maneras que se sentían como una campaña coordinada contra nuestra relación. Comenzó a llegar para visitas no anunciadas cuando sabía que yo estaría en el trabajo, pasando horas sola con Matthew, discutiendo temas que inmediatamente dejaban de hablar cuando yo llegaba a casa. Durante cenas familiares, Cynthia empezó a hacer observaciones puntuales sobre matrimonios que requieren crecimiento y adaptación para sobrevivir a presiones modernas. Mencionaba otras parejas que habían hecho cambios difíciles pero necesarios para encontrar felicidad. Sus ojos fijos en mí durante estos supuestos comentarios casuales. Sus observaciones sobre mi carrera se volvieron más afiladas y frecuentes, sugiriendo que las mujeres trabajadoras a veces perdían contacto con sus instintos femeninos y prioridades familiares. Cuando intentaba involucrar a Matthew en conversaciones sobre planes futuros, vacaciones que podríamos tomar, renovaciones que habíamos discutido, o incluso actividades simples de fin de semana, Cynthia interjectaba con opiniones sobre gente joven siendo demasiado rápida para conformarse con lo cómodo en lugar de perseguir sus sueños auténticos. Cambio más perturbador fue en el tratamiento de Matthew hacia mí. El hombre que una vez buscó mi opinión en todo, desde sus elecciones de ropa hasta decisiones de negocios mayores, de repente actuaba como si mis pensamientos fueran ruido de fondo irrelevante. Hacía planes significativos sin consultarme, cambiaba nuestros compromisos sociales sin explicación, y descartaba mis preocupaciones sobre su comportamiento con reconfortantes condescendientes de que estaba sobrepensando las cosas o siendo demasiado sensible. Nuestra relación física se volvió mecánica y distante, como si estuviera cumpliendo obligaciones maritales en lugar de expresar afecto genuino. Se daba la vuelta inmediatamente después, alcanzando su teléfono en lugar de abrazarme como solía hacerlo. A veces lo pillaba mirando al techo con profunda insatisfacción, como si estuviera atrapado en una vida que ya no le traía alegría. La pieza final de evidencia devastadora llegó solo 2 semanas antes de la fiesta de Navidad de esta noche. Matthew había dejado su laptop abierta en nuestra mesa de cocina mientras se duchaba, mostrando un hilo de emails que destrozó lo que quedaba de mi negación. Los mensajes eran de alguien llamado Sandra Morrison, discutiendo arreglos de reuniones con una intimidad que iba mucho más allá de cualquier correspondencia profesional que yo hubiera visto. Había escrito sobre extrañarlo durante su reciente viaje de negocios a Chicago, mencionando detalles específicos sobre su habitación de hotel y planes de cena que probaban que había estado allí con él. Sus mensajes referenciaban chistes internos, experiencias compartidas y planes futuros que revelaban una relación que había estado desarrollándose durante meses mientras yo había estado obliviosamente jugando el rol de esposa, devota. Ahora parada en este salón de baile viendo a Matthew aceptar felicitaciones por su compromiso con esta Sandra Morrison, finalmente entendí que cada señal de advertencia había estado llevando a este momento de humillación pública. Los meses de comportamiento sospechoso, gastos inexplicables y distancia emocional habían estado construyendo hacia la revelación devastadora de esta noche. Pero lo que aún no me daba cuenta era que la llegada de Sandra Morrison a nuestras vidas
había sido mucho más calculada que un simple romance de oficina, y el verdadero alcance del engaño estaba a punto de desarrollarse, de maneras que nunca podría haber imaginado. Que Sandra Morrison no era una interna. Común se volvió devastadoramente claro mientras observaba a Matthew celebrar su compromiso con ella. Pero para entender cómo había infiltrado completamente nuestras vidas, necesitaba recordar ese primer día que caminó al edificio de nuestra oficina, el día en que todo comenzó a deshilacharse sin que yo me diera cuenta. Era una mañana de martes a principios de septiembre, cuando puse mis ojos en ella por primera vez. Había estado entregando informes trimestrales a Linda, la asistente de Matthew, cuando esta mujer impresionante se deslizó por el área de recepción como si estuviera caminando por una alfombra roja en lugar de entrar a una oficina corporativa. Su cabello castaño captó la luz del sol matutino que entraba por nuestras ventanas del piso al techo, y su vestido azul a medida le quedaba perfecto. El tipo de atuendo caro que debería haber sido mi primera pista de que algo no estaba bien con esta supuesta interna. Cada conversación en el lobby pareció pausar mientras pasaba. Los hombres se detuvieron a medio sentence para mirarla, sus tazas de café congeladas a medio camino hacia los labios. Incluso los guardias de seguridad se enderezaron detrás de su escritorio, de repente muy interesados en parecer profesionales. Sandra se movía con el tipo de confianza que viene de saber que eres la persona más cautivadora en cualquier habitación, sus tacones haciendo clic contra el piso de mármol en un ritmo que parecía casi musical. ¿Quién es esa? Y susurró Linda, aunque su tono sugería que ya sentía que esta mujer sería significativa. Dentro de minutos, Matthew había emergido de su oficina, prácticamente irradiando excitación. Toda su postura había cambiado, hombros más rectos, sonrisa más brillante, energía animada que no le había visto en meses. «Ashley», llamó a través del área de recepción, su voz cargando entusiasmo que hizo que mi pecho se apretara con inquietud. «Ven a conocer a nuestra nueva interna, Sandra Morrison». Morrison. El nombre debería haber registrado inmediatamente. Debería haber conectado con Walter Morrison, el mayor accionista de nuestra compañía, pero estaba demasiado enfocada en la manera en que toda la demora de Matthew se había transformado en la presencia de esta mujer para procesar el significado de su apellido. Sandra extendió su mano con gracia practicada, su agarre firme y confiado de una manera que se sentía ensayada en lugar de natural. «Ashley, un placer», dijo, su voz lo suficientemente cálida para parecer amistosa, mientras sus ojos esmeralda estudiaban mi rostro con intensidad incómoda. «Matthew ha compartido tanto sobre ti». El comentario me golpeó como extraño porque Matthew raramente discutía detalles personales sobre nuestro matrimonio con colegas. Cuando miré a él, su expresión llevaba el rubor culpable de alguien que había revelado más de lo que debería. Su rostro me dijo que había estado compartiendo detalles íntimos sobre nuestra relación con esta mujer que supuestamente acababa de conocer. Sandra se graduó de Northwestern con dobles títulos en negocios y finanzas, explicó Matthew, su mano flotando cerca de su codo en un gesto que se sentía inapropiadamente íntimo para una introducción profesional. Trabajará directamente con nuestro equipo ejecutivo en algunos proyectos especializados. En mis 15 años de experiencia corporativa, nunca había oído de una interna asignada a trabajo de nivel ejecutivo en su primer día. Las pasantías típicamente involucraban tareas administrativas básicas, entrada de datos y aprendizaje de procesos de negocios fundamentales. No venían con acceso inmediato a la gerencia senior y operaciones confidenciales de la compañía. Sobre los días siguientes, la presencia de Sandra se volvió imposible de ignorar. Su espacio de trabajo estaba posicionado en el ala ejecutiva, directamente adyacente a la oficina de Matthew, con líneas de vista claras a cada sala de reuniones importante en el edificio. Su configuración de computadora incluía monitores duales y acceso a software que la mayoría de los empleados no recibían hasta su segundo año con la compañía. El departamento de TI de alguna manera había acelerado sus autorizaciones de seguridad y permisos de sistema de maneras que desafiaban el protocolo estándar. Margaret, de contabilidad, fue la primera en vocalizar lo que todos estaban pensando. Durante nuestro ritual de café matutino del jueves, «Algo se siente extraño con esa nueva chica», dijo, revisando alrededor de la sala de descanso para asegurar que no nos oían. Ayer, solicitó informes de presupuesto comprensivos cubriendo los últimos 3 años, preguntando preguntas específicas sobre clasificaciones, de gastos y relaciones con vendedores que suenan más como una auditoría. Interna que curiosidad típica de interna. Había notado lo mismo durante nuestra reunión mensual del departamento.
Mientras otras internas se sentaban en silencio absorbiendo información, Sandra hacía preguntas puntuales sobre métodos de asignación de costos, prácticas de reconocimiento de ingresos y estándares de reporte financiero que revelaban un entendimiento sofisticado de contabilidad corporativa. Sus indagaciones no eran preguntas amplias enfocadas en aprendizaje que esperarías de alguien nuevo al mundo de los negocios. Eran investigaciones dirigidas sugiriendo que estaba buscando algo específico. Está solicitando acceso a archivos confidenciales que requieren autorización de jefe de departamento, continuó Margaret, su voz bajando a un susurro preocupado, pero de alguna manera está obteniendo aprobación para todo. Linda mencionó que Matthew personalmente firmó niveles de autorización que a mí me tomaron 3 años ganar. El ritual de café matutino se convirtió en la parte más dolorosa de mi rutina diaria. Todos los días a las 8:15 exactamente, Matthew caminaba por la oficina llevando 2 tazas del café caro de la tienda al otro lado de la calle, su café negro usual y una bebida elaborada que no existía en su rutina hasta la llegada de Sandra. Un latte de vainilla canela con leche de avena y espuma extra que costaba más que lo que la mayoría gastaba en almuerzo. Lo entregaba a su escritorio con atención y cuidado, que solía reservar para ocasiones especiales conmigo. Lo observaba desde mi posición cerca de la máquina de copiar mientras se demoraba en su espacio de trabajo, involucrándose en conversaciones animadas que hacían que ambos rieran con disfrute genuino. Su lenguaje corporal durante estas interacciones era inconfundiblemente coqueteo. Sandra se inclinaba hacia adelante al hablar. Matthew encontraba excusas para tocar su hombro o gesticular cerca de su mano, y ambos mantenían contacto visual más largo que la cortesía profesional requería. Las reuniones se volvieron aún más perturbadoras de presenciar. Matthew comenzó a incluir a Sandra en discusiones ejecutivas que no tenían nada que ver con responsabilidades típicas de pasantía. Se sentaba en la mesa de conferencias con la gerencia senior, contribuyendo insights y observaciones que sugerían que entendía las operaciones de nuestra compañía mejor que empleados que habían trabajado allí por años. Durante presentaciones, Matthew defería a su opinión incluso cuando contradecía recomendaciones de miembros del equipo más experimentados. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto, Sandra? Se convirtió en su respuesta estándar a preguntas de negocios complejas, como si la visión de una graduada reciente de universidad llevara más peso que la experiencia combinada de su personal senior. Otros ejecutivos empezaron a intercambiar miradas confundidas durante estas reuniones, claramente preguntándose por qué una interna estaba siendo tratada como una consultora de alto nivel. Janet de RRHH mencionó durante una de nuestras conversaciones casuales que Matthew había solicitado específicamente que Sandra fuera asignada a cada proyecto que supervisaba, independientemente de si se relacionaba con sus supuestos objetivos de aprendizaje. Es inusual, confió Janet. La mayoría de los gerentes quieren que las internas roten por diferentes departamentos para ganar experiencia amplia. Matthew parece determinado a mantenerla exclusivamente dentro de su esfera de influencia. La transformación en el comportamiento de Matthew alrededor de Sandra era embarazosa de presenciar. Se iluminaba cada vez que ella entraba a una habitación, su rostro alegrándose como si acabara de recibir buenas noticias inesperadas. Durante reuniones de equipo, su voz se suavizaba al dirigirse a ella, tomando un tono casi protector que me erizaba la piel con reconocimiento. Había visto esa expresión antes. Era como me había mirado durante nuestros primeros años de citas, cuando todo lo que decía parecía fascinante, y cada sonrisa que le daba se sentía como un regalo precioso. Otros empleados empezaron a notar el favoritismo obvio. Oía conversaciones susurradas sobre el interés especial de Matthew en la nueva interna. Especulación sobre si su relación se extendía más allá de la mentoría profesional. El chisme era incómodo, pero no enteramente sorprendente. La integración rápida de Sandra en operaciones ejecutivas y la infatuación obvia de Matthew con ella habían creado una dinámica de oficina que se sentía cargada de tensión, inapropiada. Lo que me perturbaba más era cuán rápidamente Sandra había ganado acceso a información sobre nuestras vidas personales. A través de Matthew, aprendió detalles sobre mi fondo, mis preferencias, mis rutinas diarias que ningún colega debería saber. Sus preguntas filtradas a través de mi esposo se sentían como recolección de inteligencia disfrazada de curiosidad amistosa sobre su vida familiar. Sandra se preguntaba sobre tu experiencia en contabilidad. Mencionaría a Matthew durante la cena. Está impresionada de que hayas estudiado finanzas y preguntó si extrañas trabajar en ese campo. Otra noche, Sandra notó que no usas mucha joyería y se preguntó si eso refleja tu estilo personal o si no he sido suficientemente romántico.
Cada indagación revelaba que Sandra estaba prestando atención incómodamente cercana a aspectos de mi vida personal, recopilando información que se sentía estratégica en lugar de casualmente interesada. A través de la cooperación involuntaria de Matthew, aprendió que valoraba la privacidad sobre actividades sociales, que había estado decepcionada por nuestra incapacidad para tener hijos y que gradualmente me había aislado de amigos de universidad después del matrimonio. Parada en ese salón de baile meses después, observando a Sandra aceptar felicitaciones por su compromiso con mi esposo, finalmente entendí lo que había estado presenciando durante esas primeras semanas. No había llegado como una interna genuina buscando desarrollo profesional. Había venido con una misión específica, y aparentemente destruir mi matrimonio era parte de su tarea. La destrucción sistemática de mi matrimonio no sucedió de la noche a la mañana. Lo que presencié en las semanas siguientes fue una obra maestra de manipulación psicológica que revelaba que la verdadera expertise de Sandra no estaba en administración de negocios. Estaba en psicología humana y engaño estratégico. Su enfoque hacia Matthew era quirúrgicamente preciso en su ejecución. Cada tarde a las 3:30 exactamente, aparecía en la puerta de su oficina llevando documentos que de alguna manera siempre requerían su expertise inmediata. El horario era deliberado. Durante la caída de energía post-lanzamiento, cuando sus defensas estaban más bajas, nunca cuando otros ejecutivos pudieran presenciar sus interacciones. «Estoy luchando por entender estas proyecciones de ganancias», decía, su voz cargando justo suficiente confusión para hacer que Matthew se sintiera indispensable, mientras sus ojos inteligentes sugerían que captaba los números mejor que la mayoría de los analistas senior. Se inclinaba sobre su escritorio para apuntar a cifras específicas, su perfume caro llenando el espacio de la oficina y demorándose mucho después de que se fuera. Observaba estas actuaciones a través de la partición de vidrio, separando la oficina de Matthew del espacio de trabajo principal. Mi estómago revolviéndose mientras Sandra ejecutaba su teatro diario de indefensión. Inclinaba la cabeza en el ángulo preciso para captar la luz de la tarde entrando por sus ventanas, haciendo que su cabello castaño brillara mientras escuchaba sus explicaciones con fascinación teatral. Su toma de notas era elaborada e innecesaria, como si cada palabra suya mereciera preservación para referencia futura. Mateo es un mentor brillante, anunciaba a colegas cercanos dentro del alcance auditivo de él, su voz cargando claramente a través del piso de la oficina. Estoy aprendiendo más de él en una semana que en 4 años de escuela de negocios. Tiene este don para hacer que conceptos complejos parezcan effortless. El halago era calculado y relentless, diseñado para hacer que Matthew se sintiera como un profesor excepcional en lugar de un hombre casado siendo seducido por alguien lo suficientemente joven para ser su hija. Las preguntas de Sandra revelaban un entendimiento sofisticado de finanzas corporativas que contradecía su supuesta necesidad de instrucción básica. Pero Matthew estaba demasiado intoxicado por su atención para notar la contradicción. Su conquista de Cynthia fue aún más impresionante en su exhaustividad y planificación estratégica. Durante esa segunda cena familiar, Sandra llegó con rosas blancas, las flores favoritas de Cynthia, información que nunca había compartido con nadie en el trabajo de Matthew. Complimentó el centro floral con apreciación aparentemente genuina, mientras preguntaba preguntas detalladas sobre técnicas de jardinería, que revelaban investigación extensa en los hobbies de mi suegra. «Estas dalias son absolutamente magníficas», dijo Sandra, examinando las flores premiadas de Cynthia con la reverencia de una estudiante devota. «He estado intentando cultivarlas en mi apartamento, pero no puedo lograr las condiciones de suelo correctas». «¿Crees que el equilibrio de pH podría ser el problema?» Cynthia prácticamente brillaba de placer al descubrir a alguien que compartía su pasión por la horticultura. Por 45 minutos, explicó composición de suelo, horarios de fertilización y manejo de plagas. Mientras Sandra absorbía cada palabra con la devoción de un discípulo aprendiendo de un maestro, me senté allí dándome cuenta de que Sandra había identificado la ruta más rápida a los afectos de Cynthia a través de su jardín y su necesidad desesperada de sentirse valiosa y respetada. «Deberías visitar este fin de semana», ofreció Cynthia espontáneamente. «Podría mostrarte mi configuración de invernadero y darte algunos bulbos de dalia para que pruebes en suelo preparado correctamente». La aceptación de Sandra fue graciosa y entusiasta, estableciendo una relación que efectivamente me circunscribía completamente. Dentro de semanas, estaba visitando a Cynthia 2 veces por semana, asistiendo con mantenimiento de jardín, mientras se involucraba en conversaciones sobre valores familiares tradicionales, dinámicas matrimoniales apropiadas y la importancia de encontrar parejas que apreciaran la estabilidad doméstica sobre ambición de carrera, la
recolección de inteligencia durante los breaks de café era donde Sandra demostraba sus habilidades de manipulación psicológica más sofisticadas. Cronometraba estos encuentros para coincidir con momentos de máxima vulnerabilidad de Matthew, inmediatamente después de reuniones de junta desafiantes antes de presentaciones mayores durante periodos cuando los números trimestrales no cumplían con los objetivos proyectados. Su enfoque parecía espontáneo, pero era claramente sistemático. «Pareces absolutamente exhausto», decía con compasión preocupada, materializándose junto a su escritorio precisamente cuando se masajeaba las sienes después de llamadas de conferencia particularmente difíciles. «¿Todo está manejable? Has estado cargando una responsabilidad tremenda últimamente». Matthew, sintiéndose poco apreciado en casa y abrumado por presiones profesionales, comenzó a compartir detalles íntimos sobre nuestro matrimonio que ningún empleado debería oír nunca de su supervisor. Sandra escuchaba con atención perfecta, ofreciendo simpatía y entendimiento que lo hacía sentir oído y validado de maneras que afirmaba que yo ya no proporcionaba. Ashley no comprende las presiones del liderazgo ejecutivo. Confiaba durante estas conversaciones íntimas manufacturadas. Espera que el éxito de negocios suceda automáticamente sin entender los sacrificios y riesgos involucrados. A veces siento que estoy cargando todo el peso de nuestro futuro solo. Las respuestas de Sandra eran magistralmente elaboradas para validar sus agravios mientras se posicionaba como la solución ideal a sus problemas. «Trabajas increíblemente duro para proporcionar seguridad para tu familia», respondía suavemente. «Debe ser frustrante cuando esa dedicación pasa desapercibida. Mereces una pareja que entienda tus ambiciones y apoye activamente tus sueños». A través de estas discusiones cuidadosamente orquestadas, Sandra aprendió que Matthew se sentía atrapado por obligaciones domésticas, preocupado por su competencia profesional comparada con ejecutivos más jóvenes, y desesperadamente ansiando reconocimiento por logros que parecían invisibles en casa. Se posicionó como todo lo que yo supuestamente no era, lo suficientemente joven para energizarlo, lo suficientemente ambiciosa para igualar su impulso y lo suficientemente agradecida para apreciar sus esfuerzos. El fraude de gastos se volvió cada vez más audaz a medida que la influencia de Sandra sobre el juicio de Matthew crecía más fuerte. Cenas románticas en restaurantes exclusivos aparecían en tarjetas de crédito corporativas como entretenimiento de clientes. A pesar de que los establecimientos se especializaban en cenas para parejas en lugar de networking de negocios, escapadas de fin de semana a resorts de lujo se clasificaban como retiros de desarrollo profesional, en ubicaciones que no ofrecían programas educativos durante las fechas especificadas. Una expedición de compras de $2,000 a boutiques de diseñador se justificaba como consulta de guardarropa para presentaciones frente a clientes. Pendientes de diamantes por $1,200 se justificaban como premios de reconocimiento a empleados por rendimiento excepcional en proyectos a los que Sandra había contribuido virtualmente nada. Un fin de semana en el Four Seasons se categorizaba como taller de planificación estratégica para 2 personas que de alguna manera requerían servicio de habitación, 24 horas y tratamientos de spa para parejas para desarrollar objetivos trimestrales. Cuando el departamento de contabilidad cuestionaba estos gastos sospechosos, Matthew se volvía defensivo y agitado, sermoneando a cualquiera que desafiara estos cargos sobre la importancia del desarrollo de empleados, construcción de relaciones y creación de cultura de lugar de trabajo positiva. Justificaba cada gasto fraudulento como inversión necesaria en el crecimiento profesional de Sandra, aparentemente oblivios a cómo estas explicaciones sonaban a colegas que entendían límites éticos básicos. La elevación de Sandra de interna a ejecutiva no oficial sucedió tan gradualmente que la mayoría de los empleados no reconocieron cuán dramáticamente su rol se había expandido hasta que su transformación ya estaba completa. Sus tarjetas de negocios de repente la identificaban como consultora de desarrollo estratégico en lugar de interna temporal. Comenzó a programar reuniones de alto nivel, independientemente usando la autoridad de Matthew para arreglar citas con vendedores mayores y clientes potenciales, como si le hubieran concedido poder notarial oficial. Otros departamentos empezaron a dirigir preguntas operacionales complejas a Sandra cuando Matthew no estaba disponible, tratándola como si poseyera autoridad de toma de decisiones que nunca había sido formalmente concedida o anunciada. Asistía a conferencias de industria como la representante oficial de nuestra compañía, networking con competidores y socios potenciales, mientras distribuía tarjetas de negocios que sugerían que tenía responsabilidades de gerencia senior. Su espacio de trabajo se relocalizó del área de internas al ala ejecutiva, posicionado donde podía monitorear las reuniones de Matthew
mientras mantenía contacto visual constante con su oficina a lo largo de cada día. Adquirió tecnología premium, acceso a software avanzado y apoyo administrativo que empleados junior típicamente esperaban años para recibir. Sandra se había instalado sistemáticamente como la socia de negocios de Matthew, mientras mantenía la ficción elaborada de que era simplemente una interna ansiosa, aprendiendo procedimientos corporativos. El engaño era tan comprensivo que incluso yo comencé a cuestionar si Matthew había recibido una promoción requiriendo este nivel de asistencia ejecutiva, hasta que me di cuenta de que no tal avance había sido nunca anunciado o aprobado por nuestra junta directiva. Para principios de diciembre, la integración de Sandra en nuestras vidas personales y profesionales se sentía completa. Se había convertido en la protegida y confidente de jardinería de Cynthia, la socia de negocios indispensable y sistema de apoyo emocional de Matthew, y la favorita de la oficina que de alguna manera manejaba cada proyecto mientras mantenía su fachada de interna inocente. Su red de influencia se había expandido para abarcar cada aspecto del mundo de Matthew, dejándome cada vez más aislada e irrelevante. La temporada de vacaciones se acercaba, y Cynthia ya había comenzado a hacer planes elaborados para la fiesta de Navidad anual de la compañía, pero este año, su excitación por el evento llevaba una intensidad que se sentía diferente del entusiasmo navideño típico. Sus llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes, su planificación más detallada, y sus referencias a anuncios especiales y celebraciones importantes más puntuales. Algo significativo estaba siendo orquestado para esa fiesta, y tenía la sensación de hundimiento de que los meses de manipulación cuidadosa de Sandra estaban construyendo hacia un momento climático que cambiaría todo para siempre. Mi sensación de hundimiento sobre la fiesta de Navidad resultó precisa a medida que la planificación de Cynthia alcanzaba niveles de detalle obsesivo que alarmaban incluso a sus amigas más cercanas. La mujer que previamente delegaba arreglos de fiestas a coordinadores de eventos ahora personalmente inspeccionaba cada doblez de servilleta y probaba múltiples configuraciones de sistema de sonido para asegurar acústica perfecta a lo largo del salón de baile del hotel. La iluminación tiene que crear exactamente la atmósfera correcta, explicó durante una de sus llamadas diarias de planificación, su voz temblando con energía nerviosa. He arreglado reflectores adicionales cerca de la mesa principal, para que todos puedan ver claramente cuando sucedan los momentos importantes. Su énfasis en momentos importantes envió escalofríos por mi espina dorsal, aunque se negaba a elaborar cuando preguntaba qué significaba. La lista de invitados se convirtió en su proyecto consumidora, revisada y refinada docenas de veces durante 3 semanas. Llamaba a Matthew al trabajo para discutir si clientes específicos deberían asistir, si ciertos empleados merecían invitaciones y cuántas mesas se necesitarían para acomodar a todos aquellos que consideraba testigos esenciales. La observaba extender diagramas de asientos a través de nuestra mesa de comedor, como una estratega militar planeando una campaña crucial, usando marcadores de colores para indicar diferentes categorías de asistentes. Sandra necesita ser posicionada donde todos puedan verla claramente, murmuraba Cynthia mientras ajustaba tarjetas de lugar por 5ª vez esa noche. Debería sentarse entre Matthew y Walter Morrison para que sea parte de la conversación ejecutiva. Cuando señalé que las internas tradicionalmente se sientan con otros empleados junior, Cynthia quitaba mi preocupación con irritación impaciente. Sandra no es como otras internas. Merece reconocimiento por sus contribuciones al éxito de la compañía. Su excitación por la fiesta se sentía diferente del entusiasmo navideño normal. Llevaba la anticipación eléctrica de alguien orquestando una actuación donde cada elemento había sido cuidadosamente coreografiado para impacto máximo. Probaba diferentes posiciones de micrófono para asegurar que su voz llevara claramente a lo largo del salón de baile. Practicaba rutas de caminata entre mesas para cronometrar sus movimientos perfectamente, e incluso ensayaba gestos y expresiones faciales frente al espejo de nuestro pasillo. El comportamiento de Matthew, durante estas semanas prefiesta, se volvió cada vez más errático de maneras que hacían que nuestra casa se sintiera como si contuviera una bomba de tiempo. Paseaba por nuestra sala de estar mientras conducía conversaciones telefónicas susurradas, su voz bajando a murmullos apenas audibles siempre que yo aparecía en puertas. Su apetito usual desapareció completamente. Preparaba sus comidas favoritas solo para verlo empujar la comida alrededor de su plato, mientras miraba al espacio con una expresión de ansiedad profunda mezclada con anticipación. El sueño se volvió imposible para él. Me despertaba a las 2:00 o 3:00 de la mañana para encontrar su lado de la cama vacío.
eventualmente descubriéndolo sentado en su oficina en casa mirando documentos extendidos a través de su escritorio. Cuando me acercaba para preguntar qué pasaba, rápidamente barajaba papeles en carpetas y cerraba de golpe su laptop, insistiendo que todo estaba bien mientras sus manos temblaban con tensión nerviosa obvia. Su rendimiento laboral empezó a sufrir notoriamente. Colegas mencionaban su comportamiento distraído durante presentaciones importantes, su incapacidad para enfocarse durante reuniones de presupuesto y su tendencia a olvidar detalles cruciales sobre proyectos en curso. El ejecutivo confiado que una vez comandó respeto a través de competencia y decisividad había sido reemplazado por alguien que parecía constantemente al borde, como si cargara secretos que eran físicamente exhaustivos de mantener. ¿Te sientes bien?, me pregunté una noche después de verlo mirar su plato de cena por 20 minutos sin tomar un solo bocado. Pareces increíblemente estresado por algo. Solo presiones de trabajo, respondía bruscamente. Luego inmediatamente se disculpaba por su tono áspero. Lo siento, estoy bien. Todo está bajo control. Pero sus manos temblorosas y los círculos oscuros bajo sus ojos sugerían que nada estaba bajo control. La confianza de Sandra durante este periodo alcanzó niveles casi insoportables. Caminaba por la oficina como alguien que ya había recibido una promoción que no había sido anunciada públicamente. Su postura recta con satisfacción y su sonrisa cargando una presunción que hacía que mi estómago se revolviera de temor. Durante conversaciones casuales con otros empleados, hacía referencias crípticas a cambios emocionantes por delante y desarrollos nuevos que sorprenderían a todos. Tengo un futuro brillante con esta compañía, les decía a cualquiera que escuchara, su voz cargando la certeza de alguien que poseía información interna sobre decisiones que no habían sido hechas públicas aún. Cuando colegas preguntaban sobre sus planes post-pasantía, sonreía misteriosamente, insinuaba que su rol podría estar evolucionando de maneras que beneficiarían a todos involucrados. Su guardarropa sufrió una transformación dramática durante estas semanas, cambiando de atuendo apropiado de interna a outfits que pertenecían en salas de junta ejecutivas en lugar de posiciones de entrada. Vestidos de diseñador, joyería cara y accesorios profesionales que costaban más que lo que la mayoría de empleados junior ganaban en un mes. Se vestía para un rol que no le había sido oficialmente ofrecido, como si su promoción ya estuviera garantizada y simplemente estuviera esperando. El anuncio público, el aspecto más perturbador de estas semanas era cómo la atmósfera de la oficina cambiaba alrededor de mí. Las conversaciones se detenían a medio sentence cuando entraba a salas de descanso, seguidas de sonrisas incómodas y cambios obvios de tema que no engañaban a nadie. Margaret de contabilidad, que había sido mi compañera de café por 2 años, de repente se volvía no disponible para nuestros chats matutinos usuales. Janet de RRH evitaba contacto visual durante reuniones, sus saludos cálidos reemplazados por asentimientos educados y salidas apresuradas. Comencé a notar colegas, echando miradas entre Matthew y Sandra con expresiones conocedoras, que sugerían que entendían algo que yo me perdía. Los susurros me seguían por pasillos. Conversaciones que cesaban tan abruptamente cuando me acercaba, que el silencio resultante se sentía pesado con conocimiento no dicho. Algunos cotrabajadores empezaron a tratarme con simpatía prematura, su amabilidad cargando un tono de lástima que me hacía querer demandar explicaciones que nadie parecía dispuesto a proporcionar. La parte más aterradora era la completa obliviousness de Matthew a estos dinámicos cambiados. Estaba tan absorto en cualesquiera planes secretos que consumían sus pensamientos que no podía ver cuán obviamente sus colegas se habían vuelto conscientes de su situación. El hombre que una vez fue políticamente astuto y socialmente consciente se había vuelto tan enfocado en su drama privado que había perdido toda perspectiva sobre cómo su comportamiento aparecía a otros. La presencia de Walter Morrison en eventos de la compañía aumentó dramáticamente durante este periodo. Aunque su asistencia se sentía más investigativa que social, se posicionaba estratégicamente para observar las interacciones de Matthew y Sandra sin aparecer obvio. Su sonrisa de hombre de negocios experimentado nunca llegaba completamente a sus ojos cuando observaba sus intercambios. Durante presentaciones, sus preguntas se volvieron cada vez más puntuales y específicas, sondando áreas de responsabilidades de Matthew con precisión láser, que sugería que estaba construyendo un caso comprensivo. Lo pillé fotografiando documentos con su teléfono durante la reunión de revisión trimestral, rápidamente guardando el dispositivo cuando notó mi atención. Sus conversaciones con otros empleados
parecían diseñadas para extraer información, en lugar de mantener amabilidades sociales, aunque sus sujetos parecían unaware de que estaban siendo sistemáticamente entrevistados sobre el rendimiento profesional y comportamiento personal de Matthew. Su atención a Sandra se sentía particularmente intensa. Observaba sus movimientos alrededor de la oficina, escuchaba sus conversaciones con otros empleados y hacía preguntas sutiles sobre su fondo y calificaciones que revelaban mucho más interés que un observador casual demostraría. Cuando nuestros ojos se encontraban a través de habitaciones abarrotadas, Walter asentía ligeramente, como si compartiéramos un entendimiento sobre algo que ninguno de nosotros estaba preparado para discutir abiertamente. Su presencia empezó a sentirse menos como la de un accionista preocupado asistiendo a funciones sociales corporativas y más como la de un detective recopilando evidencia para un caso que se acercaba rápidamente a su conclusión. El salón de baile del hotel había sido reservado, las invitaciones enviadas, el escenario puesto para cualesquiera revelación dramática que Cynthia y Matthew planeaban desatar en una audiencia unsuspecting. A medida que la fecha de la fiesta se acercaba, me di cuenta de que ya no era solo una esposa observando su matrimonio desmoronarse. Estaba a punto de convertirme en una participante involuntaria en un espectáculo público que destruiría todo lo que había creído sobre mi vida, mi esposo y mi futuro. El espectáculo público que había estado temiendo finalmente llegó, y el gran salón de baile del Hotel Fairmont zumbaba con la energía familiar de la celebración anual de Navidad de nuestra compañía, aunque ahora entendía que estaba a punto de convertirme en su centro de atención involuntario. Candelabros de cristal proyectaban luz cálida sobre mesas decoradas con linos dorados y burdeos, mientras un cuarteto de jazz tocaba suavemente cerca de la barra. La escena parecía idéntica a años anteriores. Sin embargo, la tensión eléctrica, que había estado sintiendo por semanas, se había intensificado en algo casi tangible. Cada sonrisa se sentía forzada. Cada risa llevaba un subtexto de anticipación, y el aire mismo parecía cargado con la promesa de drama a punto de desarrollarse. Llegué sola después de que Matthew afirmara que necesitaba estar allí temprano para coordinación final con el personal del evento. La mentira se sentía transparente ahora, aunque había aceptado su explicación sin cuestionar horas antes. Mientras entregaba mi abrigo al asistente, lo vi cerca de la entrada saludando invitados con energía maníaca que bordeaba la histeria. Su sonrisa se extendía demasiado amplia, su risa sonaba demasiado fuerte, y sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba su corbata repetidamente. Sandra hizo su entrada como una actriz subiendo a un escenario que había estado ensayando toda su vida. El vestido carmesí que llevaba abrazaba su figura perfectamente, su tela brillando bajo las luces del salón de baile, mientras se deslizaba a través de la multitud con gracia practicada. Cada cabeza se volvió para observar su progreso por la habitación. Cada conversación pausó mientras pasaba. Cada colega parecía atraído para complimentar su apariencia o involucrarla en discusión animada. Su confianza radiaba de cada gesto, la manera en que inclinaba la cabeza al escuchar, la risa perfectamente cronometrada ante chistes mediocres, la manera graciosa en que aceptaba champán de meseros que se demoraban más de lo necesario alrededor de su mesa. Se movía por la fiesta como alguien que sabía que estaba a punto de ser coronada reina y estaba graciosamente aceptando homenaje temprano de sus futuros súbditos. Cynthia se posicionó estratégicamente cerca del buffet de postres, su excitación apenas contenida mientras monitoreaba el triunfo social de Sandra. Seguía revisando su reloj de oro y escaneando la multitud, aparentemente esperando que todos, los testigos esenciales, llegaran antes de comenzar cualesquiera actuación que había estado coreografiando por semanas. Cuando captó mi ojo a través de la habitación, su sonrisa llevaba una presunción que hacía que mi pecho se apretara de temor. «Ashley, te ves encantadora esta noche», dijo cuando me acerqué para cumplir obligaciones sociales. Aunque su tono sugería que encontraba mi vestido negro simple decepcionantemente modesto, comparado con la presentación dramática de Sandra. «Espero que estés preparada para una noche llena de sorpresas maravillosas». El énfasis en sorpresas maravillosas envió señales de advertencia a través de cada nervio en mi cuerpo, aunque manejé amabilidades apropiadas mientras mi mente corría a través de posibilidades de que esas sorpresas podrían entail. A nuestro alrededor,
Colegas se mezclaban con su entusiasmo navideño usual, completamente unaware de que estaban a punto de presenciar algo que dominaría el chisme de oficina por meses. El equipo de marketing discutía campañas de fin de año. El departamento de ventas celebraba logros trimestrales y el personal administrativo comparaba planes de vacaciones mientras el escenario se ponía para mi destrucción pública. Walter Morrison llegó precisamente a las 7:30, su entrada comandando atención inmediata de la gerencia senior. Lo observé encuestar el salón de baile, con la evaluación calculadora de alguien evaluando una transacción de negocios, sus ojos demorándose en las interacciones de Matthew y Sandra con intensidad particular. Cuando nuestras miradas se encontraron, brevemente, asintió cortésmente, pero algo en su expresión sugería que poseía información sobre la agenda de esta noche que la mayoría de los invitados carecían. La porción de cena procedió con normalidad engañosa. Conversaciones fluían sobre salmón con costra de hierbas y vegetales asados, mientras me sentaba con colegas del departamento de contabilidad, intentando enfocarme en sus discusiones sobre proyecciones de presupuesto y cambios de personal. Mi atención seguía desviándose a la mesa principal donde Matthew se sentaba junto a Sandra, su conversación apareciendo íntima a pesar del entorno abarrotado. A medida que se retiraban platos de postre, noté el cambio sutil en energía que precedía anuncios significativos. El cuarteto de jazz concluyó su set final. Conversaciones gradualmente se aquietaron, y los invitados sintieron que algo importante estaba a punto de suceder. Mi corazón empezó a martillar contra mis costillas mientras Cynthia se levantaba de su silla y se movía hacia el pequeño área de escenario donde el micrófono esperaba. Damas y caballeros. Su voz llevó claramente a través del salón de baile, mientras golpeaba su flauta de champán con una cuchara de postre de plata. Espero que todos estén disfrutando esta maravillosa celebración del éxito continuo de nuestra compañía y las personas excepcionales que lo hacen posible. Aplausos educados ondularon a través de la multitud, mientras los invitados se preparaban para lo que asumían serían comentarios estándar de vacaciones, seguidos por la reanudación de festividades de la fiesta. Pero la energía de Cynthia se sentía diferente de años anteriores, más enfocada, más propositiva, como alguien a punto de entregar noticias que había estado anticipando con excitación, apenas contenida. Esta noche, quiero tomar un momento especial para reconocer las contribuciones sobresalientes de mi hijo Matthew a esta organización, continuó. Ertinon, su voz creciendo más fuerte y más confiada con cada palabra. Su liderazgo, su visión y su notable habilidad para reconocer y cultivar talento extraordinario han sido instrumentales en nuestro crecimiento continuo. El rostro de Matthew se sonrojó profundamente rojo, mientras colegas se volvían para reconocerlo con asentimientos aprobadores y aplausos dispersos. Pero podía ver el temblor en sus manos mientras alcanzaba su vaso de agua, la manera en que su sonrisa fallaba en llegar a sus ojos ansiosos, las señales sutiles de alguien a punto de participar en algo que simultáneamente lo emocionaba y aterrorizaba. El liderazgo excepcional de Matthew ha atraído personas verdaderamente notables a nuestra organización, continuó Cynthia, su mirada cambiando meaningfulmente hacia Sandra. Personas que traen perspectivas frescas, enfoques innovadores y el tipo de energía dinámica que impulsa compañías exitosas hacia sus futuros más brillantes. La habitación permaneció atenta pero relajada, esperando alabanza corporativa, seguida de deseos de vacaciones y baile. Nadie parecía sentir la anuncio devastadora, que estaba a punto de destrozar la atmósfera agradable de la noche, lo cual es por qué estoy absolutamente encantada de compartir algunas noticias verdaderamente maravillosas con todos. Ustedes esta noche, declaró Cynthia, su voz elevándose con alegría triunfante que hizo que mi sangre se congelara en mis venas. El momento había llegado. Todo, las semanas de planificación, las llamadas telefónicas secretas, la energía nerviosa, los arreglos de asientos estratégicos habían estado construyendo hacia esta sola revelación devastadora que destruiría mi vida frente a todos con quienes trabajaba. Quiero que todos conozcan a Sandra Morrison, anunció Cynthia con orgullo maternal radiante. La futura esposa de Matthew y la mujer notable que representa todo lo que nuestra familia necesita moviéndose hacia el futuro. El silencio que siguió se sintió como una fuerza física presionando hacia abajo en todo el salón de baile. Cada conversación se detuvo a medio sílaba.
Cada flauta de champán pausó a medio camino hacia labios. Cada rostro se volvió hacia la mesa principal, donde Sandra se sentaba brillando con satisfacción victoriosa, mientras yo estaba congelada en la multitud, observando mi matrimonio morir en público. Ella es joven, brillante, ambiciosa y libre de las complicaciones que a veces pueden retener a hombres exitosos, concluyó Cynthia con satisfacción triunfante, sus palabras resonando a través del salón de baile atónito, como una sentencia de muerte entregada con orgullo maternal. El silencio que siguió se sintió eterno. Me quedé congelada entre la multitud, observando a mi esposo abrazar a Sandra mientras aceptaba felicitaciones de colegas que habían asistido a nuestra boda 5 años antes. La traición estaba completa, realizada frente a todos quienes nos conocían como pareja casada, transformando mi humillación en entretenimiento de la noche. Pero mientras observaba esta actuación cuidadosamente orquestada, alcanzar su clímax devastador, algo dentro de mí se rompió. Los meses de gaslighting, el engaño financiero, la humillación pública, todo se cristalizó en un momento de claridad perfecta. No iba a permanecer como la víctima silenciosa en su drama guionado. Tomé una respiración profunda, reuní cada onza de fuerza que poseía y di un paso adelante al centro del salón de baile. El movimiento se sintió deliberado y poderoso, como caminar a un escenario donde finalmente entendía que mi rol no era ser la esposa descartada, sino la mujer que expondría la verdad. Disculpen, todos, dije claramente, mi voz llevando a través de la habitación, silenciosa con autoridad que sorprendió incluso a mí. Conversaciones que habían estado reanudándose en susurros nerviosos se detuvieron completamente mientras rostros se volvían hacia mí con curiosidad y preocupación. Creo que ha habido una confusión significativa esta noche que necesita ser abordada. El rostro de Matthew se volvió cenizo, mientras se daba cuenta de que no planeaba desaparecer silenciosamente de esta escena. La sonrisa confiada de Sandra vaciló por primera vez desde que la conocía, reemplazada por una expresión de cautela alerta que sugería que entendía que algo estaba a punto de cambiar dramáticamente. Todo el salón de baile cayó en silencio completo, sintiendo que cualesquiera que estuviera a punto de desarrollarse eclipsaría incluso el anuncio impactante que acababan de presenciar. Damas y caballeros, anuncié con confianza creciente, sintiendo poder fluir a través de mi voz mientras reclamaba el control de la narrativa. Me gustaría que todos conozcan a Sandra Morrison apropiadamente. No solo cualquier Morrison, sino la hija de Walter Morrison. El jadeo colectivo que estalló a través de la habitación fue inmediatamente seguido de murmullos confundidos, mientras cabezas giraban entre Sandra y Walter Morrison, quien estaba cerca de la barra, observando los procedimientos con atención calculada. Observé la máscara cuidadosamente, construida de Sandra deslizarse completamente, mientras la gente finalmente hacía la conexión, que de alguna manera se habían perdido. Sandra no ha estado trabajando, como interna para ganar experiencia de negocios o para enamorarse de mi esposo, continué, mi voz creciendo más fuerte con cada revelación. Ha estado conduciendo una investigación comprensiva en las actividades financieras de Matthew en nombre del mayor accionista de la compañía. La habitación explotó en conversaciones, susurradas mientras las implicaciones de mis palabras empezaban a hundirse. El rostro de Matthew cicló de pálido a rojo a un color verde enfermizo, mientras procesaba lo que estaba revelando a sus colegas y superiores. Cynthia se veía completamente desconcertada, su momento de triunfo maternal desmoronándose, mientras se daba cuenta de que había sido manipulada por alguien mucho más inteligente de lo que había imaginado. Sandra se quedó inmóvil por varios segundos, aparentemente evaluando sus opciones antes de tomar una decisión que definiría el resto de la noche. Entonces dio un paso adelante con el porte y dignidad de alguien que había estado esperando exactamente este momento para revelar su verdadera identidad. Ashley es absolutamente correcta, anunció Sandra, su voz ahora cargando la autoridad profesional de alguien dejando su disfraz cuidadosamente mantenido. Soy la hija de Walter Morrison, y durante los últimos 21 días he estado documentando el mal uso sistemático de fondos de la compañía y recursos por parte de Matthew. Su transformación de interna seductora a investigadora competente era impresionante en su completitud. Los manierismos coquetos desaparecieron, reemplazados por profesionalismo crujiente mientras alcanzaba a su bolso y retiraba una carpeta de cuero gruesa que aparentemente había sido su compañera constante a lo largo de este engaño. Matthew ha estado cargando gastos personales a tarjetas de crédito corporativas,
explicó con precisión clínica, abriendo la carpeta para revelar fotografías, recibos y documentación detallada. Cenas románticas en restaurantes caros han sido clasificadas como entretenimiento de clientes. Escapadas de fin de semana a resorts de lujo han sido listadas como conferencias de desarrollo profesional. Compras de joyería caras han sido categorizadas como premios de reconocimiento a empleados. La habitación permaneció absolutamente silenciosa, mientras Sandra desmantelaba metódicamente la reputación de Matthew con hechos y evidencia que pintaban un cuadro innegable de fraude sistemático. Su presentación era exhaustiva, profesional y devastadora, entregada con la precisión de alguien que había sido entrenada específicamente para este tipo de revelación. La evidencia muestra un patrón de mala conducta financiera deliberada, abarcando varios meses, continuó Sandra, su voz firme y autoritaria. Vacaciones personales cargadas como viajes de negocios, regalos románticos comprados con fondos de la compañía y reportes de gastos que consistentemente malrepresentan la naturaleza y propósito de estas transacciones. Mientras Sandra hablaba, Walter Morrison comenzó a moverse a través de la multitud hacia el frente de la habitación. Su aproximación comandó atención inmediata, y conversaciones murieron completamente, mientras todos reconocían la gravedad de tener al accionista primario de la compañía personalmente involucrado en lo que se desarrollaba. Gracias, Sandra, por tu trabajo excepcional en esta investigación, dijo Walter con orgullo paternal inconfundible, su voz cargando el peso de alguien acostumbrado a tomar decisiones que afectaban cientos de vidas. Durante los últimos varios meses, noté irregularidades en nuestros reportes financieros que sugerían o incompetencia gruesa o fraude deliberado dentro de nuestra estructura de gerencia. Su explicación era medida y profesional, pero su decepción en Matthew era evidente para todos presentes. La habitación colgaba de cada palabra mientras continuaba con la autoridad de alguien que controlaba los futuros de todos en ese salón de baile. En lugar de hacer acusaciones sin prueba sustancial, elegí conducir una investigación exhaustiva, usando métodos que proporcionarían evidencia irrefutable. Walter explicó. Mi hija se voluntarió para esta asignación porque su fondo educativo en contabilidad, forense y su entrenamiento investigativo la hacían única, calificada para recopilar la evidencia comprensiva que requeríamos. La presencia de Walter había transformado la fiesta de Navidad de una reunión social en un tribunal corporativo, con Matthew parado expuesto como el demandado, que ya había sido juzgado y encontrado culpable por un jurado imparcial de hechos y documentación. Matthew Williams, anunció Walter con formalidad final, que resonaba a través del salón de baile atónito. Efectivo inmediatamente. Tu empleo con esta compañía está terminado por causa. Las palabras aterrizaron como golpes físicos, cada sílaba puntuando la reversión completa de fortuna que había ocurrido dentro de minutos. Matthew se quedó sin palabras, su rostro ciclando a través de incredulidad, ira desesperada y pánico creciente, mientras el alcance completo de su situación se aclaraba. Tu acceso a todas las cuentas de la compañía, instalaciones y recursos, está inmediatamente revocado. Walter continuó con la eficiencia de alguien protegiendo intereses de negocios sustanciales. Serás contactado por nuestro equipo legal respecto a restitución completa por los fondos, que has malapropiado y cooperarás completamente con cualquier investigación criminal que pueda seguir. Los mismos colegas que habían estado ofreciendo felicitaciones por su compromiso momentos antes ahora se retrocedían, instintivamente distanciándose de alguien que se había vuelto profesionalmente tóxico de la noche a la mañana. Cynthia se quedó congelada cerca de la mesa de postres, su rostro mostrando mortificación completa mientras se daba cuenta de que su anuncio celebratorio había directamente precipitado la destrucción pública de su hijo, la fiesta de Navidad que se suponía marcaría el nuevo comienzo triunfante. De Matthew se había convertido en cambio en el escenario para su ejecución profesional completa, presenciada por cada persona que alguna vez había trabajado con él o respetado su juicio de negocios. Pero mientras observaba la justicia desarrollarse en tiempo real, me di cuenta de que esto era solo el comienzo de las consecuencias que Matthew enfrentaría por elegir engaño sobre honestidad, gratificación temporal sobre integridad duradera y humillación pública de su esposa sobre resolución privada de problemas de nuestro matrimonio. Pero mientras observaba la justicia desarrollarse en tiempo real, me di cuenta de que esto era solo el comienzo de las consecuencias que Matthew enfrentaría por elegir engaño sobre honestidad, gratificación temporal sobre integridad duradera
y humillación pública de su esposa sobre resolución privada de problemas de nuestro matrimonio. El aftermath fue rápido y merciless. La atmósfera festiva que había llenado el salón de baile minutos antes se evaporó completamente, reemplazada por la energía incómoda de gente que había presenciado algo que preferirían olvidar. Los invitados empezaron a reunir sus abrigos y bolsos con prisa inusual, lanzando miradas furtivas al tabló destruido que nos habíamos convertido, mientras murmuraban adioses incómodos a sus anfitriones. El éxodo era revelador en su urgencia. Excolegas que habían estado dando palmadas en la espalda a Matthew y ofreciendo felicitaciones, de repente descubrían razones apremiantes para irse temprano. Sus apretones de manos cálidos y bebidas celebratorias fueron reemplazados por evitación avergonzada de contacto visual y salidas apresuradas que hablaban volúmenes sobre cuán rápidamente las relaciones profesionales podían disolverse cuando se cruzaban límites éticos. Mientras esto ciertamente ha sido iluminador, oía a alguien susurrar cerca del guardarropa. No tenía idea de que Matthew estaba involucrado en algo como esto. Las conversaciones eran susurradas pero audibles, creando una banda sonora de muerte profesional que seguiría a Matthew mucho después de las revelaciones de esta noche. La música festiva de vacaciones continuaba tocando del sistema de sonido, creando un contraste surreal con la escena devastadora desarrollándose bajo las luces centelleantes y decoraciones doradas. Canciones navideñas sobre alegría y celebración proporcionaban un fondo casi burlón a la destrucción, completa de la carrera y reputación de un hombre. Matthew se paró cerca de la mesa principal, luciendo completamente abandonado, su postura confiada de antes en la noche completamente colapsada. La misma gente que había estado comprándole bebidas y felicitándolo por su compromiso, ahora le daba un amplio berth, como si su toxicidad profesional pudiera de alguna manera ser contagiosa. Sus intentos de involucrar colegas salientes en conversación eran encontrados con descensos educados pero firmes que lo dejaban cada vez más aislado. «Esto es todo un terrible malentendido», insistía a cualquiera con alcance auditivo, su voz cargando el anillo desesperado hueco de alguien cuyas mentiras finalmente lo habían alcanzado. Los gastos eran costos de negocios legítimos. Mi relación con Sandra era puramente profesional hasta muy recientemente. Pero la carpeta de evidencia de Sandra ya había hecho su trabajo devastador. Los recibos, fotografías y documentación detallada que había presentado contradecían cada excusa que intentaba ofrecer. Sus explicaciones se volvieron cada vez más frenéticas, mientras se daba cuenta de que nadie, no sus ex colegas, no los ejecutivos de la compañía que una vez confiaron en su juicio, no incluso el personal de catering que había oído lo suficiente para entender su verdadero carácter, creían nada de lo que decía ya. Su reputación, cuidadosamente construida durante años de logro profesional, se desmoronó completamente en el espacio de una sola noche. El peso de la evidencia en su contra era tan comprensivo que sus protestas solo servían para insultarla. Inteligencia de todos, aún más. Cada intento, desesperado de justificación, lo hacía parecer más patético y, deshonesto, Cynthia había retrocedido, a una silla en la esquina cerca de la mesa de postres, su rostro enterrado en sus manos manicureadas mientras la magnitud completa de su error catastrófico se aclaraba. La mujer que había orquestado el anuncio de esta noche, como el momento triunfante de su hijo, había en cambio proporcionado el escenario perfecto para su ejecución profesional. Su rol en la destrucción de Matthew llevaba una ironía cruel que no se perdía en los invitados restantes. Su alabanza efusiva de las cualidades de Sandra, su endorsement público de su relación y su introducción entusiasta habían dado a la hija de Walter exactamente la credibilidad y plataforma necesarios para entregar el golpe más dañino posible a la carrera de Matthew. Examigos y conocidos sociales empezaron a tratar a Cynthia con una mezcla de lástima y culpa sutil, entendiendo que su meddling en el matrimonio de Matthew había creado las condiciones perfectas para su caída. La matrona de sociedad sofisticada que había pasado décadas construyendo conexiones influyentes, de repente se encontró socialmente aislada, su credibilidad destruida por sus propias acciones manipuladoras. Sandra, mientras tanto, demostró gracia notable bajo presión mientras metódicamente empacaba sus materiales de evidencia mientras manejaba preguntas procedimentales de Walter. Su transformación de interna seductora a investigadora competente era una de las revelaciones más impresionantes de la noche, probando que poseía habilidades que iban mucho más allá de lo que sus colegas habían imaginado. Otros invitados de la fiesta empezaron a aproximarse a ella con respeto recién descubierto, finalmente entendiendo que la habían juzgado completamente mal en sus capacidades y motivaciones. La mujer que descartaron como solo otra interna bonita, buscando avance a través de encanto, había en realidad estado conduciendo una investigación
encubierta sofisticada que requería inteligencia emocional excepcional y pensamiento estratégico. Tengo que admitir, estoy impresionada. Oí a Janet de RRHH diciéndole a otro colega. La manera en que mantuvo su cobertura mientras recopilaba ese nivel de evidencia muestra profesionalismo notable. Todos la subestimamos completamente. El manejo de Sandra de los avances inapropiados de Matthew y el comportamiento manipulador de Cynthia a lo largo de su asignación demostraba un nivel de autocontrol y dedicación que comandaba admiración genuina de gente que ahora entendía la verdadera naturaleza de su misión. Parada en ese salón de baile, observando mi mundo remodelarse en tiempo real, experimenté una mezcla compleja de emociones que no había esperado. La vindicación era tanto dulce como afilada. Finalmente, todos podían ver lo que había sospechado por meses, pero no podía probar definitivamente. La traición de Matthew ya no era mi tormento privado, sino hecho establecido, presenciado por docenas de personas que ahora entendían por qué había parecido cada vez más distante e infeliz en eventos recientes de la compañía. Pero debajo de la satisfacción de ser probada correcta, yacía una tristeza profunda por el matrimonio que había pensado que compartíamos, el futuro que había imaginado que estábamos construyendo juntos y el hombre que había creído que Matthew podía convertirse, los sueños que habíamos discutido, los planes que habíamos hecho, la vida que supuestamente habíamos estado creando. Todo había sido ficción mientras él perseguía sus deseos egoístas a mi costo. Sin embargo, debajo de tanto la vindicación como el grief, yacía un sentido inesperado de alivio que se sentía como finalmente exhalar después de contener la respiración por meses, no más preguntándome si mis sospechas eran paranoicas, no más cuestionando mis propias percepciones o gaslighteándome en creer sus explicaciones, no más fingiendo que todo estaba bien cuando claramente nada había estado bien por un tiempo muy largo. El agotamiento de mantener fachadas, esconder preocupaciones y proteger su reputación mientras él sistemáticamente traicionaba nuestro matrimonio, se levantó de mis hombros como un peso físico que no me había dado cuenta que había estado cargando. Por primera vez en meses, podía respirar libremente, sabiendo que la verdad era finalmente visible para todos que importaban. La fiesta de Mienasnip, Navidad que se suponía celebraría el futuro brillante de Matthew, se había convertido en cambio en el foro público para revelar su verdadero carácter. La justicia había sido servida con eficiencia devastadora, presenciada por todos quienes alguna vez habían respetado su juicio profesional o creído en su integridad personal. Pero mientras observaba a los invitados restantes salir del salón de baile, sabía que las revelaciones de esta noche eran solo el comienzo de consecuencias que remodelarían todas nuestras vidas de maneras que ninguno de nosotros había anticipado completamente. Pero, mientras observaba a los invitados restantes salir del salón de baile, sabía que las revelaciones de esta noche eran solo el comienzo de consecuencias que remodelarían todas nuestras vidas de maneras que ninguno de nosotros había anticipado completamente. Walter Morrison se me aproximó mientras los rezagados finales reunían sus pertenencias. Su presencia tanto comandando como oddly reconfortante en el caos del aftermath de la noche. El lobby del hotel se había convertido en un refugio de devastación del salón de baile. Sus paredes beige neutrales y iluminación suave, proporcionando un contraste marcado con la escena que acabábamos de presenciar. Ashley, dijo en voz baja, su voz cargando el peso de alguien que había estado orquestando eventos desde detrás de las escenas por meses. Creo que te debo una explicación comprensiva sobre cómo llegamos a la conclusión de esta noche. Me guió hacia un área de asientos apartada cerca de la chimenea del lobby, lejos de los grupos dispersos de invitados de la fiesta, sabiendo que aún procesaban lo que habían presenciado. Su manera era tanto paternal como profesional, como un doctor a punto de explicar un diagnóstico complejo a un familiar de paciente. He estado monitoreando las actividades financieras cuestionables de Matthew por casi 8 meses, comenzó Walter, acomodándose en la silla de cuero frente a mí con los movimientos medidos de alguien acostumbrado a entregar noticias serias. Las irregularidades en nuestros reportes de gastos no fueron inmediatamente obvias, pero patrones emergieron que sugerían o incompetencia notable o fraude deliberado. Su explicación se desarrolló con la precisión de alguien que había estado cargando esta carga solo por demasiado tiempo. La investigación había comenzado cuando auditorías rutinarias revelaron discrepancias que no podían ser explicadas por errores normales de contabilidad o glitches de sistema. Los reportes de gastos de Matthew consistentemente empujaban límites mientras permanecían apenas dentro de límites plausibles, una estrategia que sugería entendimiento sofisticado de cómo robar sin disparar banderas rojas automáticas. Podría haber confrontado a Matthew privadamente, continuó Walter.
sus instintos de hombre de negocios evidentes en cada decisión calculada. Pero hombres en su posición típicamente son hábiles en explicar sus errores, shifting blame a subordinados, o prometiendo reforma mientras continúan su comportamiento destructivo. Necesitaba evidencia irrefutable que no dejara espacio para manipulación o negociación. El alcance de su investigación era mucho más comprensivo de lo que había imaginado. El equipo de seguridad de Walter había estado rastreando la actividad de computadora de Matthew, monitoreando sus transacciones de tarjetas de crédito y documentando sus intentos de disfrazar gastos personales como costos de negocios legítimos. Cada cena fraudulenta, cada viaje no autorizado, cada pieza de joyería comprada con fondos de la compañía había sido meticulosamente catalogada y verificada. Tenemos vigilancia en video de Matthew usando tarjetas de crédito corporativas para compras personales, explicó Walter con la exhaustividad de alguien construyendo un caso legal. Grabaciones de audio de él mintiendo sobre gastos de negocios durante reuniones de presupuesto. Documentación escrita de sus intentos de manipular reportes financieros para cubrir gastos no autorizados. Pero el aspecto más revelador de la explicación de Walter era cuán cuidadosamente había protegido mis intereses a lo largo de la investigación. Su equipo había recopilado evidencia extensa mostrando mi completa ignorancia de las actividades criminales de Matthew, mis intentos de cuestionar gastos sospechosos y mi obvia exclusión de sus procesos de toma de decisiones financieras. Tu abogada de divorcio tendrá todo lo necesario para probar la infidelidad de Matthew, irresponsabilidad financiera y engaño sistemático, me aseguró, su voz cargando preocupación genuina por mi bienestar. Podrás reclamar tu parte justa de activos maritales legítimos, mientras estás completamente protegida de liability por sus fondos robados. La preocupación paternal de Walter se extendía más allá de mera protección legal. Había asegurado que los registros de la compañía mostraran mi competencia profesional y comportamiento ético, salvaguardando mi reputación en una industria donde asociación con fraude financiero podría destruir perspectivas de carrera permanentemente. Las calificaciones de Sandra para esta asignación eran excepcionales, dijo Walter con orgullo paternal inconfundible. Se graduó summa cum laude de Wharton, con dobles títulos en Administración de Negocios y Contabilidad Forense. Luego pasó 2 años con la División de Crimen de Cuello Blanco del FBI, antes de especializarse en seguridad corporativa. La revelación de que Sandra era una investigadora entrenada en lugar de una interna ingenua reframó todo lo que había presenciado durante los últimos meses. Su habilidad para mantener su cobertura mientras soportaba avances inapropiados de Matthew y comportamiento manipulador de Cynthia demostraba habilidades profesionales que nunca había sospechado. Esta no era la primera asignación encubierta de Sandra, continuó Walter. Exitosamente se infiltró en 3 otras organizaciones donde se sospechaban irregularidades financieras, recopilando evidencia que llevó a procesamientos exitosos y recuperando millones en fondos de compañía robados. Su transformación de interna seductora a investigadora profesional competente de repente tenía perfecto sentido. Las preguntas sofisticadas sobre procedimientos financieros, el acceso rápido a documentos confidenciales, el posicionamiento estratégico dentro de la esfera de influencia de Matthew, todo había sido cuidadosamente calculado para maximizar su efectividad investigativa. Cuando me di cuenta de que necesitábamos a alguien que pudiera acercarse lo suficiente a Matthew para documentar sus actividades comprehensivamente, Sandra se voluntarió inmediatamente, explicó Walter. Entendió que la asignación requeriría que soportara avances personales incómodos y dinámicas familiares manipuladoras, pero estaba determinada a proteger la compañía y sus empleados de más daño financiero. El cronometraje de la revelación de esta noche había sido orquestado con precisión militar. Walter necesitaba que Matthew se sintiera completamente seguro antes de exponerlo, asegurando que no destruiría evidencia o transferiría fondos robados restantes a cuentas ocultas. La fiesta de Navidad proporcionaba el escenario perfecto, porque Matthew estaría relajado y confiado, rodeado de colegas que presenciarían su caída y asegurarían que la historia se extendiera a lo largo de la comunidad de negocios. El anuncio de Cynthia fue anticipado e incluso alentado, admitió Walter con el pensamiento estratégico que lo había hecho exitoso en negocios. Sandra cuidadosamente manipuló los deseos y prejuicios de tu suegra, asegurándose de que se sintiera lo suficientemente confiada para hacer una declaración pública sobre el supuesto compromiso de Matthew. La ironía cruel no se perdía en ninguno de nosotros. El intento de Cynthia de humillarme públicamente
había en cambio proporcionado la plataforma perfecta para la ejecución profesional de su hijo. Su orgullo maternal se había convertido en el instrumento de su destrucción, presenciado por todos quienes alguna vez habían respetado su juicio de negocios. Lo sabíamos que el aislamiento profesional completo de Matthew seguiría naturalmente de los eventos de esta noche, continuó Walter. Ninguna compañía en nuestra industria arriesgará contratar a alguien con sus violaciones éticas, y su reputación asegurará que la historia de esta noche lo siga donde quiera que intente reiniciar su carrera. A medida que la explicación de Walter concluía, me di cuenta de que los eventos de esta noche no eran solo sobre exponer el fraude de Matthew o proteger activos de la compañía. Representaban una clase magistral en justicia estratégica, entregada con precisión que aseguraba consecuencias máximas para el perpetrador, mientras protegía partes inocentes de daño colateral. La investigación había sido diseñada no solo para atrapar a un ladrón, sino para asegurar que su castigo fuera comprensivo, permanente y públicamente presenciado por todos que importaban en su vida profesional y personal. Walter había orquestado la caída completa de Matthew, mientras simultáneamente construía una fundación para mi nuevo comienzo, libre de la carga de sus crímenes y engaño. Parada en ese lobby del hotel, finalmente entendí que la revelación de esta noche era la culminación de meses de planificación cuidadosa, diseñada para entregar justicia con eficiencia, devastadora mientras protegía a todos que Matthew había traicionado o puesto en peligro a través de sus elecciones egoístas. Parada en ese lobby del hotel, finalmente entendí que la revelación de esta noche era la culminación de meses de planificación cuidadosa, diseñada para entregar justicia con eficiencia, devastadora, mientras protegía a todos que Matthew había traicionado o puesto en peligro a través de sus elecciones egoístas. Pero entender el plan maestro de Walter era solo el comienzo. Mientras conducía a casa a través de calles vacías, mi mente ya se estaba desplazando hacia los pasos prácticos que necesitaba tomar para reclamar mi vida de los escombros que Matthew había creado. La evidencia que Walter había proporcionado sería la fundación para mi estrategia legal, pero necesitaba actuar rápidamente mientras el momentum aún estaba a mi favor. La mañana del lunes me encontró sentada frente a Rebecca Martínez en su oficina legal del centro. 2 carpetas gruesas de evidencia extendidas a través de su escritorio de caoba, como armas en un arsenal que finalmente estaba lista para desplegar. La reputación de Rebecca por manejar divorcios de alto riesgo era legendaria en nuestra ciudad. Había representado a políticos, ejecutivos de negocios y celebridades a través de algunas de las batallas maritales más contenciosas que nuestros tribunales habían visto. «Esto es extraordinario», dijo Rebecca, revisando la documentación de Walter con el ojo practicado de alguien que había visto cada tipo de traición marital imaginable. Sus asentimientos ocasionales y cejas alzadas indicaban que entendía no solo la fuerza de mi posición, sino el cuidado meticuloso con el que la evidencia había sido ensamblada. Los registros financieros solos pintan un cuadro devastador de robo sistemático disfrazado como gastos de negocios. Estados de cuenta de tarjetas de crédito muestran cenas románticas en restaurantes íntimos cargadas como entretenimiento de clientes, escapadas de fin de semana a resorts de lujo, listadas como conferencias de desarrollo profesional, y compras de joyería caras clasificadas como premios de reconocimiento a empleados. Cada transacción fraudulenta está respaldada por recibos, fotografías y declaraciones de testigos que harán la negación imposible. Las acciones de tu esposo han hecho este divorcio increíblemente directo desde un punto de vista legal, continuó Rebecca, su voz mezclando admiración profesional con simpatía personal. La mayoría de los casos de divorcio involucran argumentos de él dijo. Ella dijo sobre infidelidad o irresponsabilidad financiera. Tú tienes prueba documental de ambos, más evidencia de comportamiento criminal que lo pone en una posición de negociación imposible. La evidencia de adulterio era igualmente comprensiva. El reporte investigativo de Sandra incluía cronogramas detallados del comportamiento engañoso de Matthew, fotografías de él entrando a hoteles con otra mujer, y documentación de sus mentiras sobre viajes de negocios. El contraste entre sus ubicaciones reclamadas y sus actividades reales era tan blatante que bordeaba en insultante para cualquiera con inteligencia básica. Podemos presentar envases de adulterio, irresponsabilidad financiera y crueldad emocional, explicó Rebecca mientras organizaba la evidencia en categorías legales. Las alegaciones de fraude criminal prevenirán que él luche cualquiera de nuestras demandas, porque atraer atención al divorcio solo destacaría sus actividades ilegales para fiscales. El momento actual de presentarse sintió tanto monumental como sorprendentemente anticlimático.
Después de meses de turmoil emocional e incertidumbre, el fin legal de mi matrimonio se redujo a firmar documentos que transformaron mi tragedia personal en procedimiento burocrático. Cada firma se sintió como despojarse de capas de piel que había superado, liberándome de una relación que se había convertido en una prisión de mentiras y manipulación. No estás solo terminando un matrimonio, observó Rebeca mientras firmaba la petición final. Estás reclamando tu identidad y tu futuro de alguien que está sistemáticamente destruyendo ambos. Estos papeles representan tu declaración de independencia de su caos y criminalidad. El alivio fue inmediato y profundo, como finalmente exhalar después de contener la respiración por meses. Había gastado tanta energía tratando de salvar algo que ya había sido asesinado por las elecciones de Matthew. Ahora simplemente estaba haciendo esa muerte oficial y legal, liberándome para comenzar el proceso de reconstruir, en lugar de constantemente reparar daño que él seguía infligiendo. Saliendo de la oficina de Rebeca, me sentí más ligera de lo que había estado en años. El peso de los secretos de Matthew, mentiras y crímenes financieros, ya no era mío para cargar. Ya no era cómplice en mantener fachadas o proteger su reputación, mientras él sistemáticamente traicionaba todo lo que, supuestamente, habíamos construido juntos. Los procedimientos legales se movieron con velocidad inusual, principalmente porque el abogado de Matthew reconoció que pelear solo empeoraría su situación criminal. Rebeca recibió una llamada esa misma tarde de su consejo, esencialmente una rendición antes de que la batalla siquiera comenzara. Su consejo entiende que contestar este divorcio destacaría el comportamiento criminal de Matthew y proporcionaría a fiscales evidencia adicional, explicó Rebeca con satisfacción evidente. Están recomendando cooperación completa con nuestros términos, a cambio de nuestra discreción sobre los detalles más dañinos. La posición de negociación de Matthew era inexistente. Sus fondos robados de la compañía habían sido congelados por orden de la corte. Su empleo había sido terminado por causa, y su reputación destruida a lo largo de la comunidad de negocios. No tenía nada con qué regatear excepto su disposición a aceptar cualesquiera términos que propusiéramos sin resistencia. Las negociaciones de acuerdo fueron breves y unilaterales. Retendría nuestra casa, mis cuentas de retiro y mis activos personales mientras estaba completamente protegida de liability por sus fondos robados o deudas criminales. Matthew dejaría el matrimonio con sus pertenencias personales y cualesquiera activos legítimos pudieran ser identificados después de que se calcularan pagos de restitución. El divorcio, que podría haberse arrastrado por años, se concluirá en meses, me aseguró Rebeca. Tendrás tu nuevo comienzo mucho antes de que sus problemas legales se resuelvan. El empoderamiento de pelear de vuelta después de meses de victimización era intoxicante y sanador de maneras que no había anticipado. Por demasiado tiempo, había sido una observadora pasiva, observando a Matthew y Cynthia tomar decisiones que afectaban mi futuro sin mi input o consentimiento. Ahora estaba tomando elecciones estratégicas, protegida por consejo legal excelente y armada con evidencia que garantizaba victoria. El conocimiento de que Matthew enfrentaría consecuencias comprensivas por su traición se sentía como justicia finalmente siendo servida después de meses de injusticia. No solo estaba escapando de un matrimonio destructivo, estaba asegurando que sus acciones le costaran todo lo que había valorado más que nuestra relación. Dentro de días de presentar noticias del divorcio y sus causas subyacentes, empezaron a circular a través de nuestros círculos profesionales y sociales, con la velocidad de escándalo. La combinación de su terminación por malversación y la presentación de divorcio de su esposa por adulterio creaba una narrativa que pintaba a Matthew como tanto profesionalmente incompetente como personalmente no confiable. Ex colegas que podrían haberle dado beneficio de duda sobre su terminación de empleo no podían ignorar el patrón de traición revelado por procedimientos de divorcio. Invitaciones sociales se detuvieron. Oportunidades de networking profesional desaparecieron, e incluso conocidos casuales empezaron a evitarlo en entornos públicos. La destrucción comprensiva de su reputación se extendía más allá de nuestro círculo inmediato a la comunidad de negocios más amplia, donde confianza e integridad eran esenciales para avance de carrera. Matthew había querido cambiar su matrimonio estable por excitación y estatus elevado. En cambio, había cambiado toda su identidad social y profesional por gratificación temporal y vergüenza permanente. Mientras firmaba los documentos finales que legalmente terminarían nuestro matrimonio, me di cuenta de que esto no era solo sobre divorcio. Era sobre reclamar mi derecho a vivir auténticamente
en lugar de mantener apariencias que servían a todos excepto a mí misma. Mientras firmaba los documentos finales que legalmente terminarían nuestro matrimonio, me di cuenta de que esto no era solo sobre divorcio. Era sobre reclamar mi derecho a vivir auténticamente en lugar de mantener apariencias que servían a todos excepto a mí misma. Los meses que siguieron se movieron con sorprendente rapidez, como si el universo hubiera decidido acelerar las consecuencias que Matthew había estado evitando por tanto tiempo. La primavera llegó temprano ese año, y con ella vino una serie de procedimientos legales que cerrarían este capítulo de mi vida con la finalidad que desesperadamente necesitaba. El juicio criminal comenzó en marzo. Exactamente 3 meses después de esa fiesta de Navidad devastadora, había elegido asistir como testigo en lugar de víctima, queriendo ver la justicia entregada con mis propios ojos en lugar de leer sobre ella en artículos de periódico o oír cuentas de segunda mano de Rebecca. El juzgado se sentía diferente de la corte familiar donde mi divorcio había sido finalizado. Aquí, la atmósfera era más formal, más seria, cargando el peso de justicia criminal en lugar de resolución civil. Matthew se sentó en la mesa del demandado, luciendo un traje gris mal ajustado que lo hacía parecer más pequeño y más derrotado de lo que lo había visto nunca. Desaparecido estaba el ejecutivo confiado que una vez comandó respeto en salas de junta y reuniones sociales. La fiscal presentó la evidencia de Walter con precisión metódica, construyendo un caso que no dejaba espacio para dudas sobre el robo sistemático de Matthew. 200.000 en gastos fraudulentos, documentados durante 8 meses de engaño deliberado. Cada estado de cuenta de tarjeta de crédito, cada recibo forjado, cada reporte de gastos fabricado fue ingresado en evidencia con eficiencia clínica. El demandado usó su posición de confianza para robar de su empleador mientras simultáneamente traicionaba a su esposa y familia, explicó la fiscal al jurado. Esto no fue un lapsus momentáneo en juicio o una sola pobre decisión. Esto fue comportamiento criminal calculado y ongoing, diseñado para financiar un estilo de vida que no podía permitirse. A través de medios legítimos, el abogado defensor de Matthew podía ofrecer poco más allá de pleas por leniencia basados en la cooperación de su cliente con autoridades y supuesto remordimiento por sus acciones. Pero remordimiento era difícil de demostrar cuando la evidencia mostraba tal planificación calculada y engaño deliberado durante un periodo tan extendido. Observé desde la galería mientras testigo tras testigo testificaba sobre las actividades fraudulentas de Matthew. Sandra tomó el estrado con compostura profesional, explicando su investigación y la evidencia que había recopilado sin revelar animosity personal, a pesar de los avances inapropiados que había soportado. Walter testificó sobre las pérdidas financieras de la compañía y el daño a la moral de empleados causado por la brecha de confianza de Matthew. Incluso algunos excolegas de Matthew testificaron, su renuencia evidente, pero su deber a honestidad ultimately prevaleciendo sobre lealtad personal. El cuadro que pintaron era de un hombre que se había vuelto cada vez más reckless y arrogante, creyendo que su posición lo protegía de consecuencias. Cuando el juez pronunció la sentencia, 2 años en prisión estatal seguidos de 3 años de probation y restitución completa, las piernas de Matthew visiblemente flaquearon. El hombre confiado que me había humillado, públicamente en una fiesta de Navidad, había sido reemplazado por alguien que apenas podía pararse para enfrentar las consecuencias de sus propias elecciones. Cynthia se sentó sola en la fila trasera, a lo largo de los procedimientos. Una sombra de la mujer comandando que había orquestado lo que había pensado sería el triunfo de su hijo. Los meses desde esa fiesta de Navidad la habían envejecido dramáticamente. Su cabello perfectamente estilizado se había vuelto gris. Su ropa cara colgaba suelta en un marco que parecía haberse encogido con vergüenza, y sus ojos, una vez afilados ahora, cargaban la mirada vacía de alguien que había perdido todo lo que había pensado que importaba. Nunca se me aproximó durante los procedimientos de corte, pero la pillé mirándome varias veces con una expresión que mezclaba arrepentimiento con algo que podría haber sido reconocimiento de su propia culpabilidad. La mujer que había querido reemplazarme como esposa de su hijo había en cambio orquestado la destrucción de todo, lo que había afirmado valorar sobre él. Mi divorcio había sido finalizado semanas antes con términos que excedían incluso las predicciones optimistas de Rebecca. Retuve nuestra casa, mis ahorros de retiro y mis activos personales, mientras estaba completamente protegida de liability por las deudas criminales de Matthew. El acuerdo también incluía provisiones para seguridad financiera, ongoing, que me permitirían reconstruir mi vida sin estrés financiero. Caminando, fuera del juzgado después de la sentencia, de Matthew se sintió como entrar a la luz del sol después de meses en una cueva. El peso de sus mentiras,
su traición y su comportamiento criminal finalmente estaba fuera de mis hombros. Ya no estaba casada con un hombre que sistemáticamente me había engañado. Ya no era responsable de mantener fachadas que protegían su reputación. Ya no cómplice en una relación construida en deshonestidad. Sandra había convertido su investigación exitosa en una carrera de consultoría próspera. La palabra de su competencia profesional se extendió rápidamente a través de la comunidad de seguridad corporativa, llevando a ofertas de trabajo de firmas mayores, especializadas en detección de crimen de cuello blanco. Su combinación única de educación de negocios, entrenamiento investigativo y experiencia de campo probada la hacía extremadamente valiosa en un mercado donde compañías estaban cada vez más preocupadas por fraude interno. Probablemente es la investigadora más buscada en la región ahora, me dijo Walter durante una de nuestras reuniones ocasionales de café. 3 firmas diferentes le han hecho ofertas y está recibiendo solicitudes para hablar en conferencias de industria sobre investigaciones corporativas encubiertas. Sandra había transformado lo que podría haber sido una experiencia traumática en avance profesional, probando que inteligencia y determinación podían superar incluso las circunstancias más desafiantes. Su éxito también validaba la fe de Walter en sus habilidades y su decisión de confiarle una asignación tan sensible. La compañía de Walter no solo recuperó sus fondos robados, sino que implementó procedimientos de supervisión comprensivos nuevos diseñados para prevenir malversación futura. Su manejo de la crisis se convirtió en un caso de estudio en gobernanza corporativa efectiva, con publicaciones de negocios escribiendo artículos sobre su enfoque innovador a detección de fraude interno. La junta directiva había alabado unánimemente su liderazgo, viendo el incidente como prueba de su compromiso con proteger intereses de accionistas independientemente de relaciones personales o potencial embarrassment corporativo. Su disposición a exponer los crímenes de Matthew, incluso cuando involucraba lealtad familiar-like, demostraba el tipo de liderazgo principled que atraía tanto a inversores como a empleados talentosos. A veces hacer lo correcto requiere elecciones difíciles, reflexionó Walter durante una de nuestras conversaciones. Pero proteger la integridad de la compañía y sus empleados valió la incomodidad temporal de conducir una investigación que involucraba gente en quien confiábamos. Para mí, la realización más profunda vino no de observar a Matthew recibir su castigo, sino de entender cuán completamente había reclamado mi propia vida. La mujer que había estado en ese salón de baile siendo humillada públicamente se había ido, reemplazada por alguien más fuerte, más sabia y completamente cómoda con su propia compañía. Matthew había pensado que estaba cambiando hacia arriba cuando eligió a Sandra sobre mí, persiguiendo juventud y excitación sobre estabilidad y compromiso. En cambio, había cambiado todo lo que realmente importaba: su carrera, su reputación, su libertad, sus relaciones familiares, su seguridad financiera por gratificación temporal que le había costado su futuro entero. Había ganado algo mucho más valioso que cualquier acuerdo o vindicación. Había redescubierto mi propia fuerza, mi habilidad para confiar en mis instintos y mi derecho a esperar honestidad y respeto en todas mis relaciones. Los meses de duda de mí misma y confusión habían sido reemplazados por claridad y confianza que me servirían bien en lo que viniera después. Parada en el estacionamiento del juzgado, después de la sentencia de Matthew, respirando el aire fresco de primavera, como una mujer completamente libre, me di cuenta de que esto no era un final. Era el comienzo de una vida construida en autenticidad en lugar de apariencias, honestidad en lugar de conveniencia y autorrespeto en lugar de expectativas sociales. La justicia había sido servida completamente y mi nuevo comienzo finalmente podía empezar. Si esta historia de justicia y venganza te tuvo al borde de tu asiento, presiona ese botón de like ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Ashley reveló la verdadera identidad de Sandra en esa fiesta de Navidad, observando el mundo de Matthew desmoronarse en tiempo real. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios abajo. No te pierdas más historias poderosas de mujeres tomando de vuelta el control. Suscríbete y presiona esa campana de notificación para que nunca te pierdas una subida.